nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El señor secretario cuenta, por favor. Presidente, buenos días. Muchas gracias. En materia de cuenta, están con fecha 29 de junio de este año, se hizo presente la urgencia de carácter de simple para el proyecto de ley que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado para estos efectos. Es un proyecto que se encuentra en esta comisión, recordarán, y que está con indicaciones. Y luego también del presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, señor José Manuel Mena, en el cual solicita audiencia a esta comisión para dar a conocer su opinión respecto del proyecto de ley que regula medidas de seguridad aplicables a las cajas de atención de público, a las instituciones bancarias y financieras, que es un proyecto que está en el orden del día de la sesión de hoy día en cuarto lugar. Es un proyecto presentado por mí y por el senador Matías Walker. Y lo vamos recién a iniciar su discusión cuando terminemos con la que estamos aquí trabajando, ¿no? Bueno, en todo caso, entonces, de acuerdo, pasemos a la tabla, secretario, por favor. Gracias, presidente. Bueno, en tabla se ha citado para 4 proyectos. Perdón, antes de la tabla, voy a yo informar ya oficialmente que le he pedido a la ministra Isquia Siches y he hablado con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, para hacer una sesión de la Comisión Bicameral, de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, el próximo viernes a las 10:30 de la mañana, a fin de conocer el proyecto de Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito 2022-2026, que fuera presentado por el presidente de la República en Arica la semana pasada, y que considero que es importante que podamos tener una conversación con la ministra y los subsecretarios para los efectos de informarnos bien sobre esta propuesta. Entonces, eso va a tener lugar y vamos a pedir, pues, si me acompañan los señores senadores y senadoras que están en esta comisión, pedir que se pueda hacer telemática para que puedan asistir todos los que quieran asistir. Vamos a las 10:30. Sería el viernes a las 10:30. El día viernes a las 10:30 de la mañana, sí. Entonces vamos a continuar la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifique el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilitar al uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Sí. Presidente, recuerdo a la comisión que se inició la discusión en particular de este proyecto en la sesión del día 14 de junio pasado. En esa ocasión, hecho presente por la Secretaría la modalidad de trabajo respecto de las normas que no hayan sido objeto de indicaciones por parte de senadores, en el sentido de que se dan por aprobadas si es que no se formulara por ningún senador la solicitud de discusión y votación separada. La senadora Proboste pidió votación, recordarán ustedes, y discusión separada de cada uno de los artículos y numerales del proyecto en discusión. Y en ese sentido, la comisión en la sesión pasada votó las modificaciones. La primera modificación considerada en el artículo primero número 1, que incorpora 2 artículos al Código Penal, que era el 448 septis, referido precisamente al delito que se trata de este proyecto, el que robe o hurto troncos o trozas de madera. Fue aprobado por 3-1, y luego se votó el artículo 448 en votación separada, se votó el inciso primero, que también fue aprobado con la abstención del senador Insulza, y luego el inciso segundo, que también fue aprobado, pero ahí con la abstención de la senadora Proboste. Hasta ahí llegó la comisión y en consecuencia correspondería seguir analizando las demás modificaciones. Me había hecho saber del Ministerio del Interior que tal vez el Ministerio del Interior quisiera presentar algunas indicaciones en todo caso, ¿no? Señora directora, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Y bueno, quisiera señalar que respecto a este proyecto, el Ministerio del Interior ha revisado tanto la idea matriz contenida en el proyecto original como algunas de las indicaciones que se han ido conversando y planteando. Y les puedo desde ya adelantar que efectivamente queremos contar con un plazo de indicaciones para poder hacer indicaciones, que me gustaría señalar desde ya el sentido de estas indicaciones para que tengan... Por favor, para que así podamos continuar con las demás mientras esperamos las indicaciones de ustedes, sí, de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Por lo menos las indicaciones que va a presentar el Ministerio del Interior van en tres direcciones. La primera,
conversar algo que ya estamos realizando con el Ministerio de Medio Ambiente para la modificación del decreto con fuerza de ley número 15 del año 1968 en atención a la estipulación de las áreas silvestres protegidas. Toda vez que por la misma época, ¿cierto?, de la creación de este decreto con fuerza de ley, la declaración o la denominación de estas áreas ya no tiene este nombre, tiene otro nombre y es mucho más amplio y está regulado en una legislación más vigente y por lo tanto nos gustaría ponerlo en armonía con la regulación, ¿cierto?, del Ministerio de Medio Ambiente y en general con la regulación medioambiental. La segunda indicación iría en la siguiente dirección. Cuando se tipifica este delito, se hace aplicable de manera casi automática medidas intrusivas de investigación, porque se considera, ¿cierto?, como una conducta dentro de las categorías de crimen organizado. Por lo tanto, el Ministerio del Interior considera que sería muy positivo que pusiéramos una distinción entre el volumen de lo robado o hurtado, porque las medidas intrusivas de investigación afectan, ¿cierto?, o vulneran en cierta medida, ¿cierto?, los derechos fundamentales. Por lo tanto, creemos que no todo tipo de robo, hurto de madera, ¿cierto?, dependiendo de la cantidad, requiere categorizarlo o no como crimen organizado y por ende procederían o no, ¿cierto?, las medidas intrusivas. Por lo tanto, la segunda indicación, como le digo, iría en ese tenor a poder lograr un acuerdo, ¿cierto?, con esta comisión y con sus asesores para poder hacer una distinción en el volumen de lo hurtado o robado. Y respecto de las presunciones, ¿cierto?, o las presunciones más bien de tipo comercial respecto de lo que se va a entender, ¿cierto?, por factura o por la tenencia ilegal, por la compraventa, ¿cierto?, de una cantidad amplia, ¿cierto?, grande de madera sin una justificación previa. También creemos que ahí tenemos que mejorar solamente por técnica legislativa la redacción de los preceptos para que no se pudieran, digamos, sujetar a una presunción tan amplia y tan genérica que pudiera también de alguna manera vulnerar derechos de terceros, ¿cierto?, o de personas que realizan compraventa de madera de manera quizás no tan formal, sin actos jurídicos de por medio y que no califican, ¿cierto?, tampoco como sospechosos de robo o hurto. Es por eso que esas son básicamente, presidente y comisión, senadores y senadoras, las indicaciones que presentaría el Ejecutivo en la medida de que la comisión y la sala estime abrir plazo nuevo de indicaciones. Gracias. Bien, el plazo en realidad tendría que abrirlo la sala, en realidad yo lo pienso pedir en la tarde, pero quiero escuchar la opinión de los senadores entre tanto. Y yo por lo menos trataría de seguir con lo que no tiene que ver con estas indicaciones, ¿no? Porque la otra alternativa es que dejemos esto para la próxima sesión y que vayamos a estas alturas al tercero, al punto siguiente el de drogas. Entiendo que también está pidiendo el Ministerio del Interior una ampliación del plazo. Entonces tendríamos que pasar al punto tercero de la tabla, pero a lo mejor hay algunas otras indicaciones que podamos ver de este ya, esperando las indicaciones del Ejecutivo, porque son muy específicas lo que nos ha señalado la directora, ¿no? Se ofrece la palabra al senador Fabricio Albergui. O sea, a mí me interesa que la tramitación sea lo más rápido posible. Sí. Si es que se llega a abrir un plazo, lo que me brota espontáneamente no estar de acuerdo con aquello, pero si se llegara a abrir, que sea lo más breve posible, digamos. Porque, ¿una semana? ¿No? ¿Se alcanzará con una semana? Sí. Perdón. Porque sí, señor presidente. También el de droga, estamos pidiendo, vamos a pedir ampliación de plazo por una semana. Sí, presidente, no hay problema. Entonces, ahora, lo que pasa es que lo que yo pensaba es que tal vez podíamos ver algunos de los artículos, pero igual yo creo mejor dejarlo. No sé qué opinan los senadores, estoy un poquito confuso. Yo había pensado que podíamos ver algunos de los, por ejemplo, como la senadora Proboste pidió votar artículo por artículo, de repente hay algunos que no tienen gran problema y podemos aprobarlos hoy día. Presidente, ¿no se puede someter a reconsideración eso de votar artículo por artículo y ver si es que tenemos hoy día una decisión distinta y votar lo que está haciendo sin indicación? Si estuviéramos de acuerdo en las dos cosas sería excelente, porque podamos ver inmediatamente aquellos que no tienen ningún problema, los aprobamos ya, y dejamos aquellos que tienen que ver con las cosas que nos ha planteado el Ejecutivo para su discusión una vez que se apruebe la posibilidad de presentar indicaciones. Yo estoy de acuerdo, no tengo problema en eso. ¿Usted, senadora? Yo también. Primero, en relación a lo que plantea el Ejecutivo, que efectivamente
Todos estamos por regular el tema del robo de madera, sobre todo por el uso que se le está dando hoy día en Chile, pero también me parece que es de todo lógico que se, digamos, se determine el tamaño, porque, o sea, si estoy robando, o sea, no digo que sea bueno robar de un par de palos para leña, pero eso es posible, y aquí la verdad es que no queda muy claro, no hay tamaño, no hay volumen, no hay dimensión del delito. Entonces creo que ese es un tema que no es menor. Y lo otro es sugerirle al Ejecutivo que pudiera evaluar, ver en sus indicaciones el tema que tiene que ver con el plan de manejo CONAF en línea. Porque ayer justamente yo estuve en reunión con la Fiscalía y uno de los temas que le complican a la Fiscalía es la lentitud en la entrega de la información del plan de manejo, que es tan importante como la guía de despacho. Entonces ahí pudiera hacerse un buen aporte, dado que CONAF hoy día trabaja en línea. Entonces pudiera esta información ser un poco más expedita, porque en estos momentos es muy lenta. Así que creo que bien, a mí me parece bien que se plantee el tema de la dimensión en el tema de las técnicas de investigación, porque claramente una porque muchas veces en el campo esta situación se da en pequeña escala, y lo segundo porque el tiempo que va a desgastar del proceso investigativo a algo que no tiene, digamos, el abordaje que este proyecto tiene, que es una cosa muy distinta, digamos. Así que eso. Yo creo que yo coincido con ustedes que debiéramos avanzar y dejar, por supuesto, el espacio para que el Ejecutivo, en las áreas que él ya ha dicho que quiere incorporar indicaciones, no las toquemos, porque obviamente se requiere regular un poquito más eso. Presidente, entiendo yo que mi colega está de acuerdo con que podamos votar lo que no tiene indicaciones y después vamos votando lo que no tiene indicaciones, entonces rápidamente, Ejecutivo, a menos que claro. nos digan que hay algo que ustedes creen necesario Exacto. retener, por favor. Ya sigamos entonces lo que no tiene indicaciones, señor secretario. Presidente, como le había yo comentado, como lo comenté en la sesión pasada, vienen después los numerales 2, 3 y 4 del artículo primero. En el concepto de la Secretaría, todas estas modificaciones son solamente de concordancia, para incorporar también en la aplicación normativa en cuanto a penas y tratamiento penal a los artículos que se incorporaron en virtud del párrafo cuarto ter, que es el nuevo párrafo que se incorpora al Código Penal precisamente para sancionar el delito de robo de madera. Entonces, no habría, en mi concepto, ningún problema en que la Comisión aprobara, como les digo, los números 2, 3 y 4. ¿Así le parece a la Comisión? Si les parece, señores senadores, lo damos por aprobado entonces. Se aprobaría 3-0, entonces, esos tres numerales. Situación un poco distinta en concepto de la Secretaría es la que está en el número 5 del artículo primero. Este número 5 del artículo primero establece modifica el artículo 456 bis A del Código Penal. El artículo 456 bis A sanciona al que, conociendo el origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder a cualquier título especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, receptación o de apropiación indebida del artículo 470 y las transportara, las comprara, vendiere, transformara o comercializara en cualquier forma. Lo que hace la modificación es hacer aplicable este tipo penal, que es un tipo penal referencial, porque hace concordancia con otro tipo de situaciones, también a el delito de sustracción de madera, que en virtud de la modificación del número primero está hoy día en los artículos 448 septis y 448 octis. Entonces esa sería la modificación de agregar, así lo propone la enmienda, a continuación de la palabra abigeato o a continuación del delito de abigeato, el de la sustracción de madera, para también entender que se hace toda la regulación que contempla este artículo 456 bis aplicable a dicha situación. Entiendo que quisieran ustedes modificar de alguna manera, ¿no? Porque están, al hacer aplicable todo lo que están del delito de abigeato, eso hace aplicable todas las normas en materia de formas especiales de tramitación, y por lo tanto este es el que queda pendiente hasta que el Ejecutivo nos entregue su opinión, ¿sí? Sí, señor presidente, Muy bien, gracias. muchas gracias. Entonces en virtud de lo que se ha señalado, quedaría pendiente la modificación del número 5, y entiendo yo
que también la de la letra B de este número 5, que señala en el inciso, tratándose del delito de abigeato, la multa establecida en el inciso primero será de tal monto. Y ahí lo que hace la modificación es decir, tratándose del delito de abigeato y el de sustracción de madera, una multa especial. También por lo mismo que se ha señalado precedentemente que quedaría pendiente. Pero en todo caso nos dirán ustedes si quieren modificar el de abigeato, cosa que no está considerada por ahora. Así que, muy bien, sigamos entonces, secretario. Bueno, a continuación está la modificación hacia el artículo 2, que son las modificaciones al Código Procesal Penal, y acá están las indicaciones. La primera indicación formulada por la senadora Aravena y los senadores García y Provence. Esta modificación tiene por objeto hacer una adecuación en que la modificación que se había aprobado en general respecto a las técnicas especiales de investigación solamente hacía referencia al artículo 448 septis y no al artículo 448 octis. Lo que hace la indicación es ampliar la aplicación de esta normativa a al segundo tipo que se agrega en materia de sustracción de madera. Estamos en la página 5, presidente, en la página 5 y 6. Bueno, precisamente esto es lo que es lo mismo, sí, también queda pendiente entonces. Sí. Exacto, quedaría pendiente en consecuencia también esta modificación. Correcto. A la espera de la formulación de indicaciones. Luego están las modificaciones al artículo 3. Acá. ¿Es el tercero? ¿Qué página? Página 7. Ya me está dando para la 8. En la página 7 se modifica el decreto con fuerza de ley número 15 del Ministerio de Agricultura, que modifica las leyes de control aplicables por el Ministerio de Agricultura, establece normas sobre actividades apícolas y sanciona la explotación ilegal de maderas. Acá se contemplan dos modificaciones. Una, aplicar la atribución que tiene el director ejecutivo del Servicio Agrícola y Ganadero para la retención de maderas cuando existan antecedentes fundados de que provienen de terrenos o bosques fiscales, reservas forestales, parques nacionales, y se agrega el concepto de áreas silvestres protegidas. ¿Este es el que ustedes quieren agregar o están discutiendo todavía cómo lo agregan? Sí, señor presidente, el que nosotros queremos también indicar, toda vez que la frase utilizada en la legislación medioambiental actual no es ninguna de las señaladas en estos párrafos. Hay otras áreas protegidas que son mucho más genéricas y ellos han solicitado que se tengan a bien considerarlas y es lo que nosotros queremos incorporar. Quedamos a la espera entonces de ese, pero entiendo que respecto del siguiente, porque el siguiente es troncos o trozos de madera, eso se mantiene, ¿cierto? Por eso solamente vi la letra A. La letra B es una situación diferente, es una suerte de presunción que establece esta norma, que establece que constituyen antecedentes fundados los informes o denuncias suscritos por los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero o por el personal del Cuerpo de Carabineros de Chile, quienes podrán señalar de inmediato el lugar o el recinto del depósito de las maderas, y ahí se agrega una lógica que está en todo el proyecto, que es la expresión troncos o de las trozas de madera. Yo entiendo que estamos aprobando eso, que lo que no estamos aprobando aún es la expresión parques nacionales de turismo. Y áreas silvestres protegidas o lo que ustedes quieran hacer. El Parque Nacional de Turismo está ya en la norma. Perfecto, ya está bien, sigamos. Se aprobaría 3-0 entonces. Okay, de acuerdo. Luego, el numeral 2... Perdón, se aprueba. Esperando todavía la indicación del Ejecutivo. Para la letra A. Luego, el numeral 2 incorpora un artículo, 3 artículos nuevos. 4, perdón. Número 2, el número 2, sí. 9 ter, 9 cuater y 9 quinques. El primero de ellos establece que será obligatorio contar con las respectivas guías de despacho electrónicas para la producción, venta o almacenamiento, depósito, mantención o acopio de troncos o trozos de madera que no sean especies nativas provenientes de terrenos o bosques privados. Agrega la norma que a través de un reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda, que también será suscrito por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública y de Agricultura, se establecerá la forma en que se acreditará y se hará cumplimiento de la obligación señalada en el inciso precedente, así como que se entenderá por los troncos o trozas de madera para efectos de lo dispuesto en esta ley. Eso está acordado, ¿no? Eso está aprobado, ¿no? No, que son aquellas normas que fueron aprobadas en general, pero que no se han aprobado en particular y no se formularon indicaciones y se había pedido también el análisis. Díganos, por favor, sí. Muchas gracias, señor presidente. Sí, por su intervenio le informa a
a la comisión, que es uno de los artículos que nos gustaría también indicar, toda vez que la palabra guía de despacho es muy restrictiva. Entonces queremos incorporar otra redacción, ¿cierto? Más bien hablar de documentos quizá que nos permitan incluir otras hipótesis que permitan plausiblemente sí justificar la tenencia, ¿cierto?, de esa madera o tronco, porque esto, como le digo, en términos comerciales es muy restrictivo y podría generar generar la posibilidad de sospechar de ciertos sujetos que no tendríamos por qué sospechar, y es por eso que hay otras alternativas que nos permiten redactarlo de una manera más amplia y que permita también dar cierta cobertura a otras realidades comerciales que existen en los lugares, digamos, y provincias más rurales. Yo tengo inconveniente en esperar entonces para el inciso segundo del artículo del artículo 9 ter. O sea, quedaría pendiente el 9 bis. Exacto. No, el 9 ter. No, el 9 bis. El 9 bis. Ah, 9 porque bis, porque ok, ellos correcto. quieren indicar lo referente a las guías de Bueno, despacho está electrónico. bien, sí, está bien. Pero eso también viene abajo, ¿no? En el 9 ter. Sí, que lo que pasa es que eso es otro tipo. Es una situación diferente. Ah, pues estos son dueños, gerentes o empleados Sí. de barracas, está bien, eso es otra cosa, correcto. Sí, claro, establece una sanción específica para... establece que los dueños, gerentes o empleados directos o por No pueden cuenta- recibir las cosas sin haber no recibido podrán la guía de recibirlo despacho. ni levantarlo sin que se haya despachado la guía, sin que hayan recibido la guía de despacho. Entonces refiero a las empresas establecidas. Sí, pero da lo mismo para todo efecto, porque si el gobierno va a presentar indicaciones al anterior, Sí, es lo que yo tiene que pensaba. incluirse. Ahora, cualquier instrumento, solo yo estoy aquí reemplazando, pero es muy importante que este tema de la guía de despacho electrónica es el instrumento oficial tributario. Pudieran haber otras que van a tener que ser vinculantes, quizás al tamaño de esto que se encuentre, porque también se podría prestar para usar otro tipo de instrumento más informal que se empezara a usar ahora a propósito de esta ley, y que igual hay que tener cuidado, porque lo que queremos justamente es que no se siga ocurriendo el robo de madera. Pero si no se aprueba esta, o sea, si la 9 bis queda pendiente por una nueva redacción, no podemos aprobar el que viene. No, claro, tiene que Entonces, ser coincidente. esperemos entonces para ese Exacto. artículo también, pues ya, de acuerdo. Tiene que ser coincidente Exacto. ambas disposiciones. Ambas definiciones. Sí. Ya. Luego en el 9 cuater, que establece que las barracas, aserraderos, canchas de acopio, empresas distribuidoras, plantas industriales o instalaciones que vendan, almacenen o consuman troncos o trozos de madera, sin contar lo mismo, sin las guías de despacho electrónica, que establece el artículo 9 bis, serán sancionados con multa equivalente al doble del beneficio económico reportado por la infracción, sin perjuicio de las sanciones de carácter tributario que corresponden. Acá la senadora Aravena, con los senadores García y Provence, proponen precisar que las sanciones a las cuales se darán aplicables son no solamente las tributarias, sino también aquellas de carácter penal que correspondieran. Y en ese sentido está formulada la indicación. Así es. Yo que no he tengo señalado. inconveniente en eso, si es que vamos a cambiar el tema. Sí, correcto. O sea, la indicación habría en principio, entiendo yo, de acuerdo, sin perjuicio de la adecuación Sí, para el tema de la de guía la de despacho definición de la guía de electrónica. despacho, Si sí. se incorpora otro tipo de Exacto, documento. porque ¿no es tiene que cierto? quedar Así todo... lo acordamos entonces. Ya. Aprobado 3-0 en ese sentido. Pendiente de la indicación del tema de las guías de despacho electrónica. Correcto. En el número, respecto al 9 quinques, la senadora Aravena y la senadora García y Provence también han formulado dos indicaciones. Esta disposición señala que corresponde a Carabineros de Chile y a los funcionarios de la Corporación Nacional Forestal la fiscalización de las disposiciones de esta ley. La senadora propone que ahí también se agregue a servicio de impuestos internos. Ahí comentar que en el inciso final del artículo 9 quinques se establece que sin perjuicio de las normas que regula esta materia, sin perjuicio de la fiscalización, se establece expresamente que el Servicio de Impuestos Internos podrá ejercer sus facultades de revisión y fiscalización conforme a las reglas generales. O sea, ya lo menciona más Yo al creo, final. claro, yo creo que el tema, puede ser salvo que se redundante. quisiera ahí además incorporar impuesto interno como un tema de declaración general respecto a la norma, pero simplemente hago presente de Una de que las dos. el Servicio de Impuesto Interno sí tiene facultades de fiscalización en virtud de este mismo artículo. Sí. Así que no sé Entonces, la si le parece, retirar. senadora, La retiramos, rechazamos sí, esta. retiramos. Ok, Retirar. Prefiero rechazamos. retirarla La retira porque- la senadora. Porque en el fondo está igual... Sí, perfecto, correcto. Está retirada la indicación número 3. Sí. La 4 de las mismas senadores intercalan el artículo entre la coma y el artículo la expresión dentro de sus competencias. Es la misma Sí. situación, no sé si será... Retiramos también, la- porque Perfecto, es sí, como obvio. muy bien. Queda retirada también esta indicación.
Y estamos, pues. Luego, presidente, respecto a aquellas disposiciones que no han sido objeto de indicación, está el artículo 4, que hace una adecuación normativa, agregando en el literal A del inciso primero del artículo 27 de la ley que creó la unidad de análisis financiero y modificó diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, a continuación de la expresión código tributario, que está en la página 11, en la columna de la izquierda, la frase y los números 8 y 9 del mismo artículo respecto a los delitos contemplados en los párrafos cuarto B y cuarto T. Eso es precisamente Yo para tengo 10 adecuar... páginas nomás, secretario. Perdón, la página Tengo 11. 10 páginas nomás, yo, secretario. ¿Estás seguro? Sí, yo tengo 10 nomás, así que me falta una. No, le faltan más, porque... Si me convía alguna, sería bueno tenerla, pero yo tengo hasta la página 10 aquí nomás. 16, sí, po. Déjeme buscarlos, aquí a lo mejor me aparecen algunas de estas otras. Yo tengo hasta la página 10 esto. Si usted quiere mirarlo ahí para comprobar la omisión. No, sí. Qué raro. Sí. ¿Ustedes tienen, todos los demás tienen las páginas que siguen? Sí, yo sí. Yo no las ¿Y si tengo. le sacamos acá? Sí, por favor. Si sácale de ahí, tiene que estar en alguno. En primer comparado, Muchas esto gracias. fue un error involuntarísimo. No, presidente, No me cabe duda con que estés así, secretario. por Absolutamente, el Sí, porque- presidente Necesito es nuestra primera explicarlo. preocupación siempre. favor. Gracias. Ya, listo. Ahí te- Estamos en la página 11 entonces. Sí, tranquilo. En la página 11, entonces, como le digo, el artículo 4 lo que hace es también hacer una adecuación a la normativa, en este caso, a la ley sobre el análisis, sobre la ley que creó la unidad de análisis financiero, para, dentro de una serie de disposiciones que se enumeran en este artículo 27, que se refiere a la sanción para la persona que oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, y ahí hace una serie de enumeración de disposiciones en las cuales hay este tipo de conducta, se hace o se incorpora lo referente al título o al párrafo cuarto T, perdón, que se incorpora precisamente en virtud de este proyecto de ley. justamente es el que, claro. Entiendo yo que es una adecuación de concordancia Es una adecuación, sí, Sí. está bien. y en consecuencia correspondería aprobarla. Correcto, está aprobada entonces. Aprobada 3 por 3. Vamos a la página 13. Luego, en la página 13 se modifica el artículo primero de la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, que también es la misma lógica para incorporar Así es. dentro de la disposición los artículos que se incorporaron en el 448 septis Y y octis. si en las indicaciones se agregara algún número nuevo, lo corregimos en su momento. Pero ¿de acuerdo? quería aprobada 3-0, Sí, sin perfecto. prejuicio de alguna adecuación que habría que, y quizás sería bueno dejar ya acordada por la comisión, presidente, desde ya la apertura del debate respecto de cualquier disposición ya aprobada que fuera necesaria para la Cualquier concordancia. concordancia que sea Claro. necesaria Y por ya la está aprobada la presentación de apertura del debate y no indicaciones, habría que la volver a hacerlo. vamos a aprobar la apertura del debate en eso, correcto. Muy Perfecto. Y finalmente, presidente, el artículo transitorio de este proyecto de ley establece que lo dispuesto en el artículo 3 de la presente ley entrará en vigencia transcurridos 6 meses. Es un plazo diferido de aplicación de la ley y que el reglamento que se refiere al proyecto debe dictarse dentro de los 3 meses después de los 6 meses. Es decir, tiene 9 meses para... tiene 3 meses para dictarse el reglamento y 6 meses para la entrada en vigencia de esta ley. Todo eso desde su publicación. Muy bien, muchas gracias. Presidente, Sí, solo sí, hacer sí, mención que este proyecto podría conversarse con el Ejecutivo, este punto en particular. ¿La entrada en vigencia? Presidente Boric ha sido bastante enfático en que este tema hay que regularlo y dado que ellos van a hacer un estudio jurídico de algunas mejoras, pudieran evaluar ellos como Ejecutivo que estos plazos fueran un poquito menores, porque estamos hablando de 9 meses. Sí, un poco mucho, sí, efectivamente, porque tiene el razón. Ejecutivo, digamos, ha planteado ya que, digamos, tiene conocimiento de que la cantidad de dinero que hay en esto es muy alta, entonces creo que podrían evaluarlo. Pienso yo que sería bueno, 9 meses. Conforme, como no está indicado ya, y estamos abriendo solamente para la indicación del Ejecutivo, le pediríamos que ustedes consideren la posibilidad de reducir el plazo. Sí, Claro, presidente. de entrada en vigor. Sí, presidente, no hay problema. Pendiente, entonces, presidente. Habitualmente la regla general de los plazos para el Ministerio del Interior cuando ha tenido que redactar reglamentos de 6 meses. Creo que ese sería un plazo prudente que podríamos incorporar a nuestras indicaciones. ¿Mm? Claro. Entonces lo que eliminaríamos sería Claro, lo que pasa es que la ley establece la norma de vigencia, la norma de vacancia legal, por decirlo de alguna forma, es que son 6 meses desde que
desde la publicación del reglamento, y como para el reglamento sean 3 meses desde la publicación de la ley, podría ser hasta 9 meses la vigencia, hasta 9 meses la vigencia, no 9 meses, hasta 9 meses la vigencia de la ley. Sin perjuicio de lo que estoy explicando, la idea sería dejar pendiente esta norma para establecer un plazo total de 6 meses, hasta 6 meses. Okay. Y quizás achicar el plazo para la dictación del reglamento o establecer solamente un solo plazo, 6 meses. Muy bien, estamos de acuerdo entonces, la dejamos pendiente para indicación. Muy bien, hemos terminado entonces este tratamiento. Yo entiendo que entonces el Ejecutivo nos haría llegar, de acuerdo con el plazo que vamos a pedir hoy día, el lunes próximo, hasta el día lunes, las indicaciones a esto, porque el martes es sesión, entonces yo quiero terminar de tratar el proyecto de la sesión del martes. Volver al martes con las nuevas indicaciones. Entonces, a mediodía del día 12, hasta las 12 horas del día lunes 11. Lunes 11, efectivamente. ¿Usted lo va a pedir en la sala? Lo voy a pedir en la sala, sí. Igual yo se lo voy a hacer. Ok. Vamos a seguir entonces con la tabla que tenemos. ¿Qué pasa con el proyecto de búsqueda de personas desaparecidas? ¿Tenemos indicaciones nuevas? Sí. Entonces vamos a tener que ver las indicaciones de personas desaparecidas. Alteramos el orden, nos seguimos con narcotráfico. Aquí porque aquí no narcotráfico está. Voy a pedir yo hoy día, perdónenme, excúsenme, voy a pedir hoy una prórroga del plazo, por lo tanto, aquí lo tratamos ahora. Sí, por favor. No, señor presidente, si usted lo estima así, la próxima semana no hay problema. Quizás podríamos solamente desde el Ejecutivo comentar muy someramente cuáles fueron las indicaciones que se presentaron, porque sabemos que son indicaciones bien esperadas, ¿cierto?, por esta comisión, tanto por senadores y senadoras. Idealmente, incluso para el Ministerio del Interior, prorrogar el conocimiento ya más en detalle de cada una de la votación en particular sería óptimo, porque se nos ha expresado el interés muy enfático de parte del subsecretario del Interior y la ministra del Interior de participar ellos personalmente en este debate. Entonces, como hoy no pueden, si puede quedar para la próxima semana, sería maravilloso. Si a ustedes les parece, yo podría solamente comentarle cuáles son el contenido de las indicaciones que ya se ingresaron. Sería muy bueno, gracias. Sí, adelante, por favor. Con informe financiero. Sí. Además, porque esto tiene informe financiero. Claro. Perdón, dígalo por el micrófono. Perdón. Sí, efectivamente la comisión recibió las indicaciones dentro del plazo, que fue el plazo el día viernes 1 de julio. Fueron indicaciones que presentó el gobierno, el Ejecutivo. Estas indicaciones vienen a complementar varios artículos del proyecto de ley. Quizás en algunos temas habría que la comisión acordar la reapertura del debate respecto de acuerdos que ya ha adoptado y que resultan de alguna forma contradictorios con las indicaciones que se han presentado. Y agregar que además este proyecto, en virtud de que se ha incorporado un informe financiero respecto a cuáles son sus efectos financieros y presupuestarios, correspondería que una vez despachado por esta comisión fuera a la Comisión de Hacienda, trámite que originalmente no se había dispuesto en la tramitación de este proyecto, solamente había venido a la Comisión de Seguridad Pública, pero en virtud, insisto, de la presentación de este informe financiero, correspondería ese trámite reglamentario a continuación de que la Comisión despachara este proyecto de ley, presidente. Muy bien, entonces, pero esto lo dejamos pendiente para la próxima semana, precisamente para poder escuchar, que los ministros puedan participar en el debate y explicar bien. Si usted quiere explicar ahora mismo algunas de las cosas, estaría muy bien. Sería muy práctico. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Sí, bueno. Pero no las vamos a discutir, solamente escucharla. Como sabemos que había, y con justa razón, digamos, altas expectativas sobre el contenido de estas indicaciones, por eso que queremos desde ya plantear en términos muy generales, porque lo van a profundizar las autoridades competentes, ¿cierto?, del Ministerio del Interior, las indicaciones, señalar la dirección en la que estas fueron planteadas. Y advertir desde ya, como bien señala, ¿cierto?, el secretario de la Comisión, de que este proyecto ya está avanzado, ¿cierto?, ya se votaron indicaciones, de hecho van en la indicación número 25, por lo tanto, a nosotros nos correspondería, ¿cierto?, continuar desde allí. 28. Sin embargo, el Ministerio del Interior ha presentado indicaciones que afectan artículos anteriores y es por ello que se genera esta solicitud, como planteaba el secretario, y que nosotros la hacemos ya expresamente, y de reabrir el debate respecto de indicaciones ya votadas y artículos ya votados para poder incorporar ciertas indicaciones en ese tenor. Respecto de eso mismo punto, de cuáles serían las indicaciones que se incorporan, ¿cierto?, a los preceptos ya votados. Básicamente, lo que se ha planteado es la incorporación de un nuevo artículo cuarto, un artículo cuarto bis, ¿cierto?, a la ley 20.000,
cuyo objetivo, ¿cierto?, es fundamentalmente permitirle al intérprete del sistema judicial una categoría, ¿cierto?, no taxativa de circunstancias y condiciones que permiten determinar cuando estamos frente a una situación de consumo personal y próximo en el tiempo, cuando estamos frente a una situación de microtráfico o de narcotráfico. Este artículo, ¿cierto?, que se incorporaría en el evento que esta comisión lo considere a bien, tiene por objetivo resolver un problema práctico que así se ha detectado por el Ministerio del Interior y que ha sido señalado por los operadores del sistema de justicia penal en torno a en algunos casos, la discrecionalidad muy alta que queda, ¿cierto?, en manos de los tribunales en torno a distinguir un hecho de otro. Creemos que una enunciación no taxativa con categorías, ¿cierto?, o descripción de situaciones muy genéricas podrían colaborar al intérprete, ¿cierto?, de justicia penal en resolver estas dudas que quedan en ciertas circunstancias de cuando estamos frente a qué tipo, ¿cierto?, de situación vinculada a la ley 20.000, ya sea, como le digo, el consumo personal y próximo en el tiempo, ya sea microtráfico o tráfico. Y generamos además en el numeral final del artículo 4 bis, ¿cierto?, una cláusula más genérica, incluso que le permitiría mayor libertad al juez y la jueza para poder distinguir este tipo de situaciones. Creemos que esto ayuda porque permite de una manera no criminalizar el consumo, que a veces ocurre de manera bien automática, y por lo tanto creemos que esto viene a ayudar en ese sentido, pero también a categorizar situaciones claras, ¿cierto?, de microtráfico o narcotráfico. Y ese sería uno de los grandes artículos, digamos, que se incorporan a los ya votados y que nos sería de sumo aporte, digamos, a la persecución de este tipo de delitos, ¿cierto?, y también la no criminalización del consumo, poder incorporarlo. Luego, presidente. Sí. Perdón, se la voy a dar con mucho gusto después que termine la exposición. Gracias. Eso respecto de las como le digo, indicaciones que irían en artículo ya votados y cuyo debate estaría, ¿cierto?, cerrado. Respecto de lo que sigue, de la indicación número 28 en adelante, ¿cierto?, el espíritu fundamental de este proyecto de ley está dirigido, ¿cierto?, a mejorar la hipótesis del decomiso e instrumentos que permitan perseguir los beneficios materiales obtenidos en razón, ¿cierto?, de dichos ilícitos contenidos en la ley 20.000. La ampliación de las hipótesis tiene que ver con el objetivo de la investigación patrimonial de este tipo de delitos y que desde el año 2008 en adelante, tanto la Comunidad Europea, ¿cierto?, como el entorno, ¿cierto?, de comunitario ha señalado como el más exitoso para poder perseguir, ¿cierto?, este tipo de delitos ligados al narcotráfico. Por lo tanto, esa es una de las grandes transformaciones que trae este proyecto de ley y que tiene que ver, como digo, con ampliar estas hipótesis para que le permitan, ¿cierto?, a los operadores del sistema penal poder perseguir con mayor eficacia y eficiencia. También se tipifica una nueva conducta ilícita, que es la de administrar sustancias, drogas o estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica sin el consentimiento de la persona afectada, ya sea para facilitar o permitir la comisión de otro delito asociado a ello. Hay un proyecto sobre esto en tabla en el Senado, si no me equivoco, sobre consumo de drogas involuntarios, o sea, alguna cosa de ese tipo, sí. No tiene que ver cómo lo armonizamos con eso, pero en fin, adelante, por favor. Y finalmente, ¿cierto?, el fortalecimiento del control administrativo de precursores de drogas, agregando al comercio interno de sustancias químicas controladas a las actividades reguladas. El objeto es prevenir el desvío de sustancias que sirven para la elaboración, abultamiento o modificación de otras drogas. Como podemos señalar, ¿cierto?, las modificaciones que se plantearon en las indicaciones que hace el Ejecutivo imponían a su vez, ¿cierto?, nuevas obligaciones a ciertas unidades y servicios, ¿cierto?, de la Administración del Estado y otros tanto autónomos. La persecución del patrimonio que se puede obtener en virtud de los delitos contemplados en la Ley 20.000 no es por sí solo un hecho que iba a ocurrir por el solo hecho de contemplarlo, regularlo en esta normativa. Es por eso que el Ejecutivo solicitó tiempo para presentar indicaciones, porque las indicaciones estaban asociadas, como ustedes pueden ver, al informe financiero que hoy día incorpora este
este proyecto de ley que originalmente no lo tenía. ¿Por qué este informe financiero es relevante? Porque se le imponen, como les señalaba, nuevas obligaciones al Ministerio Público en torno a la persecución e investigación del aspecto patrimonial de estos delitos. Se le imponen nuevas obligaciones a la unidad de análisis financiero, toda vez que se aumentan los sujetos sospechosos de actividades, ¿cierto?, provenientes del crimen organizado, lavado de activos, y también a ciertas unidades del Ministerio del Interior, en razón, ¿cierto?, de las nuevas sustancias químicas que se deben ser analizadas. Luego de una serie de conversaciones que el Ministerio del Interior generó con toda esta unidad y con todos estos organismos, recibimos informes técnicos de cada uno donde se señalaron cuáles eran los requerimientos que necesitaban para dar cumplimiento a esta nueva normativa. Y el Ministerio del Interior, ¿cierto?, se manifestó solicitando con fuerza al Ministerio de Hacienda y a la DIPRE, ¿cierto?, que se otorgaran recursos para la implementación de esta nueva forma de investigación patrimonial de los delitos contenidos en la Ley 20.000. Y es por eso que afortunadamente, ¿cierto?, hoy día contamos con la posibilidad de contratar 3 nuevos funcionarios profesionales en la unidad de análisis financiero que tienen este objetivo, y muy relevante aún, ¿cierto?, la contratación de nuevos 6 funcionarios profesionales en el Ministerio Público, que van a ser distribuidos por macrozonas, ¿cierto?, macrozona norte, macrozona centro y macrozona sur, y además se destinarán 2 de aquellos funcionarios a la Dirección Nacional del Ministerio Público para que permita la debida coordinación, ¿cierto?, a nivel nacional sobre la investigación y persecución del narcotráfico y el crimen organizado. Por eso es que consideramos absolutamente relevante poner esta información a la Comisión de Seguridad y a todos los senadores y senadoras para que pudieran percibir, ¿cierto?, que las indicaciones hoy no solo, ¿cierto?, reflejan el interés y la preocupación que tiene el Ministerio sobre la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, sino que queremos reforzar las normas, pero ello implica también reforzar las instituciones y otorgar el dinero necesario para que se puedan ejecutar estas nuevas labores. Y es por eso que tuvimos que tomarnos un tiempo quizá para algunos senadores y senadoras un poco más largo de lo esperado, pero creemos que esto fue mucho más beneficioso toda vez que traemos, ¿cierto?, un proyecto no solo en la literalidad de la norma positivo, sino que también en la implementación del mismo. Gracias, señor presidente. Solo una pregunta, directora, ¿hasta cuándo consideraría necesario usted para poder presentar esas indicaciones? Lo que pasa, señor presidente, es que nosotros, si pudiésemos presentar indicaciones, serían unos temas muy administrativos que nos solicitó el Ministerio Público. El Ministerio Público pidió modificar y perfeccionar algunas normas propias de la ley orgánica, la 19.640 de ellos. Si bien nosotros en nuestras indicaciones traemos una modificación al artículo 22, tenemos que, al incorporar estos nuevos 6 profesionales, hay que incorporar también la estructura administrativa de ellos. Entonces, una indicación bastante sencilla, que no requiere mucho tiempo, pero la prioridad del Ministerio del Interior es que poder coincidir o hacer conciliar, digamos, las agendas del subsecretario y la ministra, porque ellos quieren personalmente venir a defender, digamos, y a plantear estas indicaciones y estas nuevas propuestas de persecución de estos tipos de delitos. Lo que pasa es que yo, francamente, tengo que pedir la ampliación de plazo. Y yo conozco a algunos senadores que se van a enojar mucho si yo les digo cuando puedan venir los ministros, van a tener hay que fijar una fecha, si son 2 semanas yo no tendría inconveniente. No hay problema para el Ejecutivo, presidente. 2 semanas entonces, muy bien. Nosotros vamos a hacerlo así entonces, y recordemos lo que decía el secretario, que hay una serie de cambios al tema de a las oficinas que tienen que ver con el Ministerio de Hacienda, ¿no? Por lo tanto también tendríamos que escuchar a la Jurisdicción de Hacienda. Eso está. La Secretaría de la Comisión, cuando haga el informe, va a ponerlo para que se incorpore en el trámite. Okay. Bueno, ojalá las enviaran, porque en realidad hay una cantidad de indicaciones que tienen que ver con otras cosas, ninguna que ver aquí. Hay algunas votaciones especiales que hay que hacer para suprimir artículos, pero eso las vamos a dejar pendientes también cuando tratemos el proyecto completo, si están de acuerdo. Me había pedido la palabra aquí la diputada Ana María Gasmuria, a la cual hemos invitado a esta comisión, si quiere, para que haga los comentarios que quiera hacer. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a los senadores presentes y los que están conectados también, y también, por supuesto, al Ministerio de Interior presente acá. Entendiendo que aquí no se va a abrir este debate más amplio, pero solamente quería hacer un alcance. Encuentro muy positivo el espíritu del 4 bis que están queriendo incorporar, pero creo que hay algo que se pasó por alto y que es bien importante. Justamente este 4 bis lo que está haciendo es entregar elementos al juez
para decidir si estamos, por ejemplo, frente a una situación de consumo personal o una situación de tráfico. Pero eso no evita la criminalización, porque para llegar al juez, la persona ya fue detenida, ya fue allanada, ya fue probablemente pasado por prisión preventiva, como ocurre en muchísimos casos, y ya por lo menos debe estar esperando entre 2 y 3 años a que su proceso judicial prospere. 2 o 3 años en que vive con una petición de fiscalía de entre 3 y 10 años de cárcel. ¿Por qué lo digo? Tenemos un informe de, por ejemplo, los últimos casos sobreseimiento, en que entre todos esos casos le pedían de 3 a 10 años de cárcel y todos fueron sobreseídos. Entonces, la criminalización no se puede evitar dando elementos al juez. Tenemos que tener criterios para evitar, ¿cierto?, que fiscalía y policías tengan esos elementos en la mano para evitar la criminalización. ¿Y esto por qué es tan relevante tenerlo en consideración? Porque hoy día el 70% de las detenciones son a usuarios por porte, consumo o cultivo. Por lo tanto, desviamos toda una fuerza persecutoria que debemos orientarla hacia el narcotráfico, porque si no, entonces imagínense que si no tenemos estas distinciones iniciales, a esas personas se las criminaliza igual, se las somete a procesos para finalmente la inmensa mayoría ser sobreseídas cuando estamos dentro de estos criterios, digamos, de uso personal. Entonces, valorando el elemento para el tribunal, necesitamos elementos que nos permitan evitar esto al principio del ciclo, para liberar la fuerza persecutoria y no someter a los usuarios personales, que estamos todos de acuerdo que están contemplados dentro de lo legítimo, ¿cierto?, el uso personal. Me imagino que estamos en consenso en eso, porque es lo que dice la propia ley. Entonces, no evitamos esta situación. Distraemos recursos públicos, criminalizamos igual, generamos una grave vulneración de derechos humanos y finalmente se resuelve en tribunales dándole la razón a los usuarios, pero 2 años, 3 años después, con graves consecuencias. Entonces, ahí es donde tenemos que evaluar eso, porque no nos da el afirmar que esto evita la criminalización es cerrado. La criminalización se ha producido igual, evita la condena, que es muy distinto. Y el otro alcance al 4 bis, entiendo y lo valoro, considero positivo que se quiera poner el elemento a considerar para evaluar un uso personal, que la persona sea consumidor problemático. El problema es que ahí usted está favoreciendo a un 9% de la población, ¿cierto?, de los usuarios, que tienen consumo problemático, porque el 91% no lo tiene. Y usted no pone ese elemento, es cierto, a favor, o sea, solamente está favoreciendo a quienes realmente tengan un problema de consumo problemático y no a los que son usuarios responsables. Entonces también se produce una confusión en ese sentido. Solo lo digo para valorar. Yo entiendo que esta discusión va a servir. Yo voy a seguir viniendo a esta comisión porque es de todo mi interés este tema. Luchar contra el narcotráfico hoy día es nuestro principal objetivo y por lo tanto tenemos que despejar toda la fuerza y todos los recursos a aquello y por otro lado hacernos cargo de que no se pueden seguir vulnerando los derechos humanos de las usuarias y usuarios. Muchas gracias. Las indicaciones nuestras ya están presentadas, por lo tanto ya las conoce la diputada Gamuri, y decisiones respecto de nuevas indicaciones a presentar le abriríamos solamente plazo al Ejecutivo. Usted conoce bien mi posición al respecto, yo creo que todas estas cosas son completamente superfluas, pues en realidad creo que si nosotros legalizáramos el uso de marihuana no habría problema. No habría mayores problemas, pero esa es mi opinión personal, así que no. Solo para puntualizar, señor presidente, justamente la indicación de los senadores es la que va en la dirección de evitar esta criminalización en el origen, ¿cierto? Y no desperdiciar los recursos públicos ni generar este daño. Así que totalmente de acuerdo con usted, senador. Bueno, muchas gracias. Entonces hemos escuchado las explicaciones, vamos a esperar las indicaciones del Ejecutivo, vamos a pedir hoy día 2 semanas de plazo para presentar las indicaciones, 1 semana de plazo para presentar las indicaciones sobre madera. Y vamos a seguir adelante. Tenemos un tiempo todavía, señor secretario. ¿O no? Sí, señor Quintana. Sí, yo sé que se votó robo madera, pero la pregunta es si se escuchó al Ejecutivo en ese proyecto, ¿no? Claro, hemos abierto un plazo para que el Ejecutivo presente. Pero el Ejecutivo no ha entregado su opinión todavía a la Comisión. Excluimos aquellos artículos que tenían que ver con indicaciones que el Ejecutivo quería presentar a la Comisión. Porque yo creo que... Lo que está despachado es todo aquello que de alguna manera era con concordancia, ese tipo de cosas, y a la espera de que el Ejecutivo nos presente dentro de 1 semana las indicaciones que debe presentar en materia de procedimientos y ese tipo de cosas. Sí, yo creo que es razonable que en todos los proyectos de seguridad, como lo estamos acordando también en narcotráfico, podamos escuchar al Ejecutivo. Yo creo que eso es fundamental. La próxima semana esperamos para estos proyectos tener la concurrencia de la señora ministra o su secretario. Bien, sigamos adelante. Entonces, hay un proyecto que íbamos a ver ahora en las indicaciones al proyecto de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Sí. ¿Haga la relación, presidente? Perdón. Haga la relación, por favor, señor secretario. Presidente, senadores, el tercer punto que está en la tabla del día de hoy es iniciar la discusión en particular del proyecto de ley
que se encuentra en segundo trámite constitucional, que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado para estos efectos. Este proyecto de ley fue aprobado en general por la Comisión y también fue aprobado de la misma manera por la Sala. Es un proyecto que está compuesto de 13 artículos permanentes y de 3 disposiciones transitorias. La Secretaría elaboró un texto comparado con las indicaciones que se han presentado, que son 44. De estas 44 indicaciones son 38 del Ejecutivo y 6 del senador Insulza, presidente de la Comisión. Pero vamos a esa primero. Y precisamente la primera indicación a este proyecto de ley es del senador Insulza. Así que si le parece a la Comisión... Bueno, tenemos que empezar con esta análisis de indicaciones. Sí, directora, por favor. Señor presidente, solo para contextualizar a los demás senadores y senadoras, ¿le parece que podamos señalar genéricamente cuál es el sentido de orientación de las indicaciones del Ejecutivo? Por favor, sí, claro que sí. Muchas gracias. Las indicaciones que ha presentado el Ministerio del Interior en esta materia tienen por objetivo fortalecer los principios rectores de este proyecto de ley. La idea matriz sigue siendo la misma, el objetivo esencial, ¿cierto?, de perfeccionar con mayor eficacia y eficiencia la búsqueda de personas desaparecidas, disminuir la labor administrativa, la espera de las 48 horas, eso sigue intacto. Pero para el Ministerio del Interior ha sido sumamente importante incorporar, uno, la perspectiva de género, toda vez que no es lo mismo la desaparición de las mujeres por el contexto de riesgo habitual en el cual ellas se encuentran y por lo tanto creemos que había que incorporar determinados elementos que le permitieran a las policías, ¿cierto?, poder agilizar la búsqueda o considerar ciertos elementos que en otro tipo de desapariciones no se consideran. En segundo lugar, incorporamos también indicaciones que van en la dirección de generar una especial y mayor protección también a niños, niñas y adolescentes. Es de público conocimiento, ¿cierto?, los últimos hechos en donde la pérdida, ¿cierto?, de niños y niñas ha generado una gran conmoción social y también allí los protocolos y procedimientos, ¿cierto?, en búsqueda de personas han tenido ciertas deficiencias que queremos tratar de salvar con estas indicaciones. Por otra parte, también, como se han hecho muchos de estos casos muy interesantes o connotados para la opinión pública, hemos incorporado normas relativas muy específicas a la reserva de estos procedimientos, a la reserva, ¿cierto?, de las identidades, los contextos y los datos propios de la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, toda vez, ¿cierto?, que nuestro objetivo es resguardar siempre la dignidad y la honra de la persona afectada y su familia. Y por eso, en esa misma dirección, hemos puesto indicaciones que tienen por objetivo sancionar a aquellos funcionarios que divulguen información de manera, ¿cierto?, inadecuada respecto a estos procedimientos de investigación. Y eso es, a grandes rasgos, señor presidente, las indicaciones que presentó el Ejecutivo y las demás son más bien administrativas, el protocolo unificado, ¿cierto?, los plazos para realizar estos protocolos y toda la normativa propia que va a generar adicional a esta norma, ¿cierto?, la implementación de este nuevo sistema interconectado de búsqueda de personas. Muchas gracias. Senadora. No, yo solo agradecer el enfoque que le está dando el Ministerio del Interior a estos temas, porque primero el tema de las mujeres es clave, o sea, hay que presuponer que hay detrás violencia intrafamiliar, muchas veces que lamentablemente perdemos el rastro de una mujer, y lo otro es el tema de la reserva, o sea, hay digamos un derecho a informar que es muy válido, pero quiero poner el caso lamentable de Tomasito, que fue, digamos, mal usado, y creo que sin duda entorpeció incluso la investigación y la búsqueda. Así que creo que están muy bien orientadas las indicaciones que está implementando el gobierno. Solo eso, gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces a considerar estas indicaciones, si les parece. La indicación número 1 ha sido formulada por el senador Insulza, está en la página 1 también del texto comparado. Ella tiene por objeto sustituir este artículo manteniendo la redacción inicial, en el sentido que se entiende que una persona desaparecida deja de serlo cuando por medios físicos o científicos el Ministerio Público, y ahí elimina en esa parte lo del Ministerio Público,
y señala que dicha persona fue hallada, encontrada e identificada. Y luego agrega que en base a dicha información el Ministerio Público será el encargado de disponer el término de la búsqueda cuando así proceda. Es decir, no refiere que se entiende que la persona se encuentra desaparecida asociando el rol del Ministerio Público, sino que lo separa para la segunda parte de este. Sí, y la verdad es que no, mejor, mire, la verdad es que es más simple la forma que está dicho, vamos a retirar la indicación, Sí. esta la voy a retirar, gracias, para que andemos más rápido. El señor Sousa retira la indicación. ¿Alguien quería decir algo sobre esto, doña Luz María? Sí. Por favor, dígame. Bueno, muy buenas tardes, saludos a todos. Mi nombre es Luz María Fernández, abogada del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Violentos, que está trabajando hace bastante tiempo sobre el tema de presuntas desgracias. Y la verdad es que esta indicación que se había formulado, quería hacer presente que para el Ministerio Público es bien importante someter a consideración de ustedes, porque lo que hace en realidad, lo que complica al Ministerio Público, es que se encarga que el Ministerio Público sea el que confirme que la persona fue hallada o encontrada e identificada, ¿no? Y la verdad es que el Ministerio Público carece de los medios para realizar estas confirmaciones que en general son científicas. Por ejemplo, cuando una persona, un cuerpo ha sido encontrado, no es el Ministerio Público, no es el competente que el Ministerio Público confirme que esta persona fue hallada y tampoco su identificación. Y tampoco tienen los medios para hacerlo. Entonces, en definitiva, aquí se puede producir una confusión o una duplicidad de diligencia. Esto corresponde a los organismos auxiliares, ya sea el servicio médico legal, ya sea los policías, quienes constatan que la persona fue hallada o encontrada, le toman declaración si es que la persona está viva, qué sé yo, y si es encontrada muerta, digamos, también hay pericias que no le corresponden realizar al Ministerio Público. Entonces quería ratificar la utilidad. Voy a desretirar la indicación, utilidad. entonces. La dejamos la desretiramos entonces y la aprobamos, si les parece, la aprobamos. Ok, muchas gracias. Aprobada la indicación. Gracias. Sigamos. Aprobada presenta la indicación número 1. Luego la indicación número 2 es la primera indicación que ha formulado el Presidente de la República a este proyecto de ley, que tiene por objeto reemplazar en el inciso tercero la expresión cuando se ha encontrado sin vida por cuando ha sido descubierta sin vida y que fue encontrada cuando ha sido localizada viva, que es la definición de que la expresión una persona fue hallada cuando se ha encontrado sin vida. Hace una precisión el Ejecutivo respecto a esta situación y hace la distinción en cuando ha sido descubierta sin vida y que fue encontrada cuando ha sido localizada viva. ¿Está bien? Cuando ha sido descubierta sin vida y que fue encontrada cuando ha sido localizada viva, no entiendo. No entiendo muy bien la indicación, en realidad, lo confieso. Gracias. Sí, lo que pasa es que, bueno, el artículo primero lo que hace es definir la persona desaparecida, ¿correcto? Okay. Y para efectos de esta ley dice, se entenderá por persona desaparecida aquella cuyo paradero se desconoce y se teme la afectación a su vida, integridad física o psíquica. Eso está aprobado. Entiendo, o sea, esto es para ampliar... Exactamente. Entiendo, sí, está bien. Sí. Entonces, para los efectos de esta ley se entenderá que una persona fue hallada... ¿Cuándo fue hallada? Cuando ha sido descubierta sin vida. O cuando fue encontrada cuando ha sido localizada viva. Exactamente. O que fue encontrada viva, debería decir simplemente, nada más. Sí, señora doña Leslie, por favor, adelante. Sí, señor presidente, podemos simplificar la redacción como usted lo señala, pero efectivamente es positivo señalar ambas hipótesis, porque durante el transcurso del contenido del proyecto de ley se imponen ciertas obligaciones, tanto a las policías como al Ministerio Público, que son distintas en alguno de los dos escenarios. Y por eso es que preferimos señalarlo expresamente al inicio para que se entienda la normativa posterior. Así. Está bien, ahora usted, si me permite, así sobre decir cuando se ha encontrado, cuando ha sido descubierta sin vida o cuando ha sido localizada viva o cuando sea. Claro, lo que pasa es que, perdón presidente, si me permite, lo que hace este inciso tercero es qué es lo que se entiende para los efectos de la ley como una persona hallada. Una persona hallada. Entonces la ley decía, una persona se entiende que es hallada cuando ha sido encontrada sin vida. Pero podría encontrarse con vida también. Exactamente. Entonces la idea de la indicación es involucrar o incluir ambas hipótesis, que se encuentre con vida o que se encuentre sin vida.
Y entonces el Ministerio dice, primero, cuando se encuentra sin vida o, como dice el presidente, habría que después simplificar y decir, o fue encontrada, o fue encontrada o localizada viva. A mí me gusta más, a mí francamente yo habría puesto cuando ha sido localizada, viva, o cuando se ha encontrado sin vida. Pero partir porque sea viva. Claro, empezamos porque sea viva. La primera hipótesis. Como que sea optimista. Claro. Entonces usted diría, para los efectos de esta ley se entenderá que una persona fue hallada cuando ha sido localizada viva o descubierta sin vida. Descubierta sin vida, perfecto. Eso también me parece bien. Muchas gracias, secretario. La aprobamos así con la modificación entonces de texto. Gracias. Ha sido localizada viva o descubierta. Alcanzamos una más todavía, sí. O descubierta sin vida. Perfecto. Y aprobada entonces la indicación número 2 con modificaciones. Exacto. Por 4-0. Luego, en el artículo 2, que enumera cuáles son los principios orientadores de esta ley. El primer principio orientador de esta ley, referido al proceso de búsqueda de personas desaparecidas, es el principio de igualdad ante la ley de no discriminación arbitraria. En relación con este principio, el presidente de la República propone agregar un párrafo segundo a la letra A, que dispone que en cada etapa del procedimiento y de las diligencias a realizar en la búsqueda de personas desaparecidas, los órganos intervinientes y organismos colaboradores no podrán permitir juicios de valor respecto de la vida privada y social de la persona desaparecida, antecedentes sexuales, médicos o de cualquier otra circunstancia que sea irrelevante para el objeto de la búsqueda. A mí me parece muy comprensivo el artículo, el texto, porque generalmente se tiende a ningunear la desaparición de las personas, todo ese tipo de cosas. Así que la vamos a aprobar después, ¿de acuerdo? ¿Y les parece? 4-0, perfecto. 4-0. La indicación número 4 modifica la referente al principio de colaboración y agrega que el principio sea de colaboración y de coordinación como principio orientador de este proyecto. Agrega la palabra coordinación. Perdón. Es que aquí dice coordinación, yo veo coordinación, a mantener coordinación y colaboración y coordinación en cada una de las... para agregarlo al principio. En la denominación. No, la sí, denominación del principio, precisamente como dice el presidente, se refiere luego en el desarrollo del principio de la colaboración y la coordinación, para efectos del título, también incorpora coordinación. Está bien aprobada entonces, si es necesario. Aprobada 4-0. La indicación 5, referida a la letra D, que se refiere al principio del interior superior del niño, niña y adolescente. La primera es una redacción, entiende la Secretaría de Orden Formal, que es reemplazar la expresión el interés superior de este por su interés superior. Y luego hacer referencia a reemplazar la expresión derechos esenciales por derechos fundamentales. No hay derechos esenciales, hay derechos fundamentales, eso es verdad, correcto. ¿Se aprobarían las indicaciones? La aprobamos entonces, sí, gracias. Son derechos fundamentales en todas las literaturas, digamos. Bueno, luego la indicación 7, también del presidente de la República, incorpora un párrafo a esta letra D, un párrafo segundo, que establece que tratándose de un niño, niña o adolescente denunciante, los funcionarios y particulares que tengan interacción con ellos procurarán generar las condiciones necesarias para que puedan gozar plenamente sus derechos y garantías, particularmente su derecho a ser oídos, de conformidad con lo dispuesto o lo señalado en el artículo 28 de la Ley 21.430. Incorpora esa precisión de orden procesal en este tipo de investigaciones que se hagan. Sí, por favor. Solo precisar, presidente, y por su intermedio a todos los senadores y senadoras presentes, que esto tiene que ver también con considerar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Hasta ahora el precepto los consideraba simplemente como una posible víctima de desaparición, pero no como que ellos pudieran ir a hacer una denuncia respecto de otra persona desaparecida. Y entendamos, ¿cierto?, que cuando hablamos niños, niñas y adolescentes, según la Convención, estamos hablando de toda persona menor de 18 años. Por lo tanto, perfectamente podría ir un adolescente de 14, 15, 16 años a realizar, ¿cierto?, una denuncia por desaparición de una pareja, un compañero de colegio, y deberías tener el mismo valor, ¿cierto?, que cualquier otra denuncia. Gracias. Sí, estamos de acuerdo, entonces aprobamos ya. 4-0 entonces. Aprobado con el mismo quórum, 4-0. Una más, sí.
Aprovechemos, si tenemos así. Bueno, la indicación número 8, también formulada por su excelencia el presidente de la República, está referida a la letra E. Y esta indicación lo que tiene por objeto es eliminar la letra E. La letra E contempla como principio orientador de este proyecto de ley la erradicación de divulgación de antecedentes no relevantes para la búsqueda. El presidente de la República, como señalado, es que está reemplazada de alguna manera por la indicación anterior, la que ya aprobamos, así que está bien eliminarla. Porque esto se decía al comienzo, en los principios. Aprobada también entonces 4-0. Aprobado el rechazo, entonces. Y yo creo que alcanzamos a ver lo último referido a los principios. Hay una letra F. Sí, en la letra F se reemplaza la palabra utilización por principio de utilización. Esto es una cuestión sí, correcto. Es que ahora, más de nomenclatura, porque en todos los demás casos se ha hablado de principio. No, pero la que acabamos de borrar, la erradicación, esta no era. Pero los otros dicen principio, todos tienen razón. Todos decían principio. No, principio de utilización de tecnología de la información, correcto. Se aprobaba 4-0. Aprobado. Y finalmente... una más. Sí, hay dos principios que el presidente de la República propone agregar. Uno es la letra F, que es el principio de reserva, toda la actuación de información y procesos de búsqueda. Y la perspectiva de género. El carácter de reservado, y luego lo que ha dicho la representante del Ejecutivo, incorporar el principio de la perspectiva de género. Perfecto, está bien. Aprobamos entonces esta indicación y hasta aquí llegamos no más, señor senador. Ambas te aprobarían 3-0. Porque tenemos que ir a la comisión del senador Quintana, que ya partió porque preside la comisión de... Oye, y le agradecemos mucho, doña Leslie, ojalá que se haga presente en todas las ocasiones. Vamos a venir más seguido a esta comisión. Felicitaciones por el trabajo. Si nos invitan, feliz, el Ministerio del Interior seguirá acá tratando de agilizar el proceso legislativo. A esta comisión siempre sin ninguna invitación. Lo consideramos colegislador, sí. Ya. ¿Tú me llevas estas cositas? Este no me lo voy a guardar porque está limpiecito. Este me lo va a llevar también, Guille. Oiga, sí, diga la prueba que ya no lo necesitamos más. Bueno, me despido. Le quiero contar que me contaba aquí. Se levanta la sesión, ¿eh?